Bienvenidos a nuestra primera introducción de el libro de Romanos escrito por el apóstol Pablo. Haremos un recorrido y en este recorrido vamos a ver lo importante que es que el hombre y la mujer alcancen la salvación. Voy a leer un texto que nos va a servir en esta primera introducción en Romanos 1:17, que es el tema general de todo el escrito del apóstol Pablo. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo en Romanos 1:17 nos hace referencia que lo que acaba de decir ya está escrito. Note el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y Pablo apela a la escritura en sus días, y era la escritura del Antiguo Testamento. Entonces Pablo, teniendo en cuenta la escritura del Antiguo Testamento, dice que está escrito y luego nos dice qué es lo que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La importancia de esta carta es que el hombre y la mujer puede ser justificado. Y es lo que llamamos la justicia de Dios. Entonces, el tema general es pues la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cuando nosotros nos referimos a la justicia de Dios, es una declaración de Dios sobre mi condición delante de Él. Es la manera como Él, que es el juez, el Dios del universo, es quien declara quién es inocente o quién es culpable. Es Dios mismo quien declara quién es justo o injusto. Es Dios mismo quien declara quién es santo o malvado. Es Dios mismo quien declara quién es salvo o condenado. Ve la importancia entonces de nuestra primera introducción a esta carta, que a propósito, en el momento que el apóstol Pablo escribe esta carta, no ha llegado a ir ni una sola vez a Roma. Aún más, de entrada podemos decir con toda libertad que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Por eso acabo de decir que hasta el momento de escribir la carta y de enviar la carta, encontramos nosotros que él no había ido en ningún momento a Roma. Ve la importancia de esta enseñanza. ¿Cuál es el tema entonces? El tema general de la carta es la justicia de Dios. Es interesante que el texto de Romanos 1:17 nos dice a nosotros que es lo que está escrito, y
para Pablo es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así que Pablo no trae una nueva enseñanza, sino que Pablo se remite al Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos partecitas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el momento que Pablo está escribiendo, apenas se está formando el canon, o apenas se está formando los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice el texto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento. Y aquí nosotros tenemos una pista muy importante cuando vamos a leer las Escrituras y poder tener la tranquilidad que lo que se está diciendo es cierto. Y es la pista de, lo dice el Antiguo Testamento. Lo que estoy aprendiendo, me están enseñando, lo dice el Nuevo Testamento. Lo que me están enseñando o me dicen fue y se encuentra en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se encuentra en la enseñanza de la iglesia primitiva. Fue usado por la iglesia histórica, y si así es, podemos tener la tranquilidad de que estamos por buen camino. Entonces, otra vez, y aclararé algunos términos, como por ejemplo Jehová. Usted notó que dije que Dios es el juez. Cuando hablo de Dios, obviamente el nombre divino de Dios en las Escrituras, de acuerdo a Éxodo capítulo 3, versículo 12, 13 y 14, el nombre divino de Dios es Jehová. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando de la pluralidad de Dios, pero la pluralidad de Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando me refiero a Jehová, me refiero a Dios. Cuando me refiero a Dios, me refiero a la pluralidad de Dios, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que el tema general es ¿cuál? La justicia de Jehová, o sea, la justicia de Dios, estamos diciendo que Pablo enseña cómo es que Jehová declara quién es salvo y quién no es salvo. Dios, Jehová, que es el juez, Él declara cómo yo puedo llegar a ser justificado. Si el tema general es la justicia de Dios, entonces ¿cómo Dios me declara a mí que soy justificado? ¿Cuál es la condición mía delante de Dios? Y en el libro de Romanos, el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros de cómo es que el hombre, desde que nace, no es justificado. Es decir, se declara que no es salvo. Ve qué interesante. Desde que el hombre y la mujer viene al mundo, necesita llegar a ser justificado, porque en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es necesario entender
para nuestra vida, ¿a quién Jehová declara que es salvo y a quién Jehová declara que no es salvo? Y lo encontramos precisamente en la enseñanza 1:17. Veamos solo el versículo 17. Mire el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Recuerde, ¿qué es la justicia? La justicia es lo que Dios declara de alguien, si es salvo o no es salvo. Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. La pregunta es, ¿quién dice y en dónde dice que un hombre puede ser salvo o un hombre está condenado? Es lo que está escrito. Y el versículo 17 dice que usted no lo encuentra en las religiones, sino dice porque en el Evangelio. Cuando Pablo habla en el Evangelio, se refiere obviamente a toda la Escritura. Pero cuando habla del Evangelio, se refiere a la buena noticia. O sea que la buena noticia de que Dios a un hombre lo justifica, lo salva, dice que es a través del Evangelio. Entonces el Evangelio también tiene una connotación de hablar de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en sí es toda la Escritura. Entonces la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Es quien dice que usted es salvo y quien dice que usted no es salvo. Y por eso encontramos en Romanos 1:17 que esa respuesta se encuentra en el Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio, Romanos 1:17, revela de la justicia de Dios? Qué sencillo, que es por la fe. O sea, la justicia de Dios, la manera como Él declara a una persona salva para que sea libre de la condenación, el versículo 17 no lo complica. Dice que es ¿por qué? Que es por la fe. Y Romanos 3:22, leo rápidamente, porque no voy a salirme de Romanos 1:17, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces la manera como Jehová, nuestro Dios, declara que llego a la salvación y que me libro de la condenación es colocando la fe en Jesucristo. Por eso 1:17 de Romanos dice por fe. O sea que la justicia es por fe. Cuando el hombre coloca la fe en Jesús, él es declarado salvo, es decir, libre de la condenación eterna. Leí Romanos 3:22 porque dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que el hombre llega a ser salvo, a recibir la obra de nuestro Dios al colocar la fe en Jesús. Y es para todos. Y note que dice los que creen en Él. Y luego dice el 22,
porque no hay diferencia. Es decir, no es que una persona se salva de una manera y otra persona se salva de otra manera. O dicho en otros términos, no quiere decir que una persona se salva así, pero hay otras personas que se salvan así, que una persona por estar en una religión se salva así, por estar en otra se salva así. No, incluso es en el Evangelio, Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces ¿dónde está la seguridad que he sido justificado, que he sido salvo? ¿Quién dice eso? Pues eso lo dice nuestro Dios, y está ¿en dónde? Está en el Evangelio, porque es en el Evangelio la justicia de Dios. Y es lo que llamamos la manera como se revela esa justicia de Dios. Es decir, la manera como hemos dicho que Dios, que es el juez, declara que ya eres salvo, que ya no estás condenado. Es una declaración de Dios sobre mi vida. Él es el que declara: hijo, hija, eres salvo, eres salva. Y Él dice: porque has colocado la fe en Jesús. Hasta aquí, que hemos dicho de Romanos 1:17, que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Hemos dicho que lo que el Evangelio nos habla, que la justicia de Dios se revela en la persona que coloca la fe en Jesús. Y leímos Romanos 3:22. Y a la vez dijimos que la manera como se revela la justicia de Dios, es decir, como yo llego a ser justificado, es porque lo declara nuestro Dios y lo declara en el Evangelio. Ahora, note algo interesante, es que el mismo texto nos dice a nosotros que no solamente somos salvos por la fe en Jesucristo, sino que somos salvos por la fe en Jesucristo para vivir por fe. Mire lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, apréndalo de memoria, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por, o sea, la manera como viene a mi vida la declaración de nuestro Dios, que soy salvo, viene por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3:22. Y dice: y una vez que yo he colocado mi fe en Jesucristo, entonces dice: y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que el hecho de creer en Jesucristo no solamente me salva, sino que me entra a vivir una vida muy distinta. Es una vida de la fe en Jesús. Empezar a confiar en lo que Jesús dice. Note: mas el justo por la fe vivirá. El texto nos dice algo también que es muy interesante. El que ha sido justificado por la fe en Jesús se llama, o se denomina, o se declara que es justo. ¿Ve? Mas el justo. ¿Quién es justo? Justo es aquel que ha colocado su fe en Jesús. Por eso cada vez que usted lea en las Escrituras justo, se refiere a quienes han colocado su fe en Jesús. Usted es justo porque usted ha colocado la fe en Jesús. Si usted no ha colocado su fe en Jesús, usted no es justo. Es decir, delante de Dios usted no ha sido aceptado, no es salvo, es un condenado. Por eso el texto tiene esa claridad: más el justo. Muy importante saber que justo es quien ha sido justificado.
todos los que han colocado su fe en Jesús ya han sido justificados, es decir, ya son salvos, es decir, delante de la presencia del Señor se llama o se denomina que es un justo. La justicia de Dios, 1:17, se revela por fe y para fe. Por es quien trae la justicia y para que la justicia, o sea, nos salva y a la vez nos da la oportunidad de vivir como salvos. O sea que el justo vive como un justificado. El salvo vive como un salvado. La justicia de Dios se revela por fe. O sea, el medio como esa justicia se imputa, o sea, en la manera como Él lo declara es cuando coloco la fe. Se revela por fe, por lo cual yo me apropio. Es decir, yo creo en el Señor Jesucristo y al creer en el Señor Jesucristo, entonces, porque como Él es el que dice que creamos en el Señor Jesucristo, se me declara que soy salvo. Esa es la parte salvífica, por la fe. Pero también viene la otra parte, para vivir por la fe. Así que la justicia de Dios, o sea, Él me salva para que yo viva por la fe en Él, para que yo viva en la confianza y en la dependencia de Él. Es decir, ¿quién me salva? ¿Quién me justifica? Nuestro Dios. ¿Lo hace por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Dónde dice? En las Escrituras, desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que yo viva la vida que le agrada a Él. Y no olvide esta enseñanza en esta primera introducción del libro de Romanos. ¿Cómo es que se le llama al justificado por Dios? El justo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ha colocado la fe en Él, usted ya es justo. No es que va a ser justo, sino que ya es justo. Y eso es Romanos 1:17, como hemos dicho, es el tema general de toda esta carta del apóstol Pablo. Si entendemos Romanos 1:17, diríamos que si somos justificados por la fe, es porque antes no estábamos justificados por la fe. Es decir, si para ser salvos hay que ser salvos por la fe, entonces hubo un momento de nuestra vida que nosotros no éramos salvos, o sea, no habíamos sido justificados, estábamos bajo condenación. Y por supuesto, al no tener la fe en el Señor Jesucristo, nosotros no vivíamos por la fe en Jesús, por lo que Él dice, sino la fe en nuestras opiniones, la fe en nuestros conceptos, la fe en nuestros pensamientos y aún más en nuestros esfuerzos personales. En esta primera introducción ya podemos decir que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y lo hemos recibido por fe, entonces ya no estamos tratando de salvarnos más porque ya recibimos la salvación. Y a partir de ese momento de colocar la fe en Jesús, usted ya no va a vivir dependiendo de sí mismo, de sus esfuerzos, sino la fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Hasta aquí parte de nuestra introducción general al libro de Romanos. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por ser nuestro
único y suficiente Salvador personal. Dígale, Señor, tu muerte y tu resurrección fue suficiente para traerme la salvación eterna. Dígale, abro mi corazón, Jesús, y coloco mi fe en ti, que tu muerte y tu resurrección ya han traído justificación a mi vida. Ahora soy un justo que vive disfrutando de esta salvación eterna, pero también disfrutando de la ayuda tuya en la medida que estoy en los caminos tuyos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones siempre.